Estamos una vez más en este pasaje de las Sagradas Escrituras, hermanos. Y quiero simplemente traer, a manera de introducción, un breve repaso de lo que consideramos la última ocasión a través ya de este texto. El contexto en el que se nos narra esta parábola es en el contexto de nuestro Señor Jesucristo, cerca ya de Jerusalén. Unos cuantos metros le separan de que éste pueda ingresar finalmente a aquella ciudad para que se sigan cumpliendo todas las profecías que acerca de él se habían hecho con muchos años de anterioridad. En este contexto, nuestro Señor Jesucristo, tras extender su gracia para con un hombre llamado Zaqueo, pronuncia unas palabras: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él está a punto de hacer su entrada triunfal a Jerusalén. De manera que esto ha traído expectativa en los que le escuchan, sus discípulos, sus seguidores, todos los que se encontraban a su alrededor. Estaban aguardando que se manifestara plenamente la gloria del Mesías que tanto habían estado esperando. Y ellos consideraban que esta venida del Mesías se manifestaría particularmente de una manera externa. Que esta venida del Mesías se manifestaría a través del sometimiento de los enemigos del pueblo judío, Roma en este caso. Que el Mesías sería el nuevo David, y más grande que David, cuyo poder y gloria serían claramente evidentes a través de la libertad que concedería a su pueblo, hermanos. Esta expectativa es lo que obligó a nuestro Señor Jesucristo, lo que empujó a nuestro Señor Jesucristo a exponer esta parábola. Una parábola cuyo propósito, dijimos la vez anterior, era corregir el mal entendimiento de sus discípulos. Nuestro Señor Jesucristo es uno que constantemente ejerce un ministerio de corrección. Tenía que corregir constantemente a sus discípulos. El Nuevo Testamento constantemente corrige lo que nosotros entendemos. Jesucristo, a través de su Espíritu, sigue corrigiéndonos a cada uno de nosotros de muchos errores que constantemente cometemos o en los que incurrimos. Nuestro Señor Jesucristo entonces está enseñando esta parábola para corregir el entendimiento de sus discípulos a fin de que ellos comprendieran que aunque ciertamente el reino ya estaba entre ellos, todavía tendrían que aguardar un tiempo para que la plena manifestación de éste se hiciera evidente. Ellos tenían que entender que el reino ya estaba aquí, pero en un sentido todavía no. Ellos tenían que entender que aunque Jesús haría esa entrada triunfal a Jerusalén, eso no implicaba que la plenitud de su gloria sería ya manifestada. De manera que en esta parábola encontramos un propósito, una enseñanza general. Y dijimos la semana pasada que esta enseñanza general es el cómo debemos de vivir nosotros los cristianos, los creyentes, los discípulos de Jesús, entre su primera venida y su segunda venida. Entre este acontecimiento que tendría lugar en esos días, en aquella cruz, en aquel Calvario, y el regreso que aún ahora estamos aguardando cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la instrucción, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo les daba a través de la parábola a estos discípulos y por extensión a todos y cada uno de nosotros? La encontramos en el versículo número 13, parte final. Negociad entre tanto que vengo. Ese es el llamado de Jesús para con sus discípulos. Es el llamado para usted y el llamado para mí. Negociad, dice el Señor, entre tanto que vengo. Esta parábola nos habló acerca de lo que usted y yo deberíamos de ocuparnos en hacer en este periodo de tiempo entre
la primera venida y la segunda venida de nuestro Salvador, hermanos. Somos llamados a ocuparnos diligentemente, tal como se nos revela a través de 2 de los 10 siervos que son mencionados en esta parábola, a quienes se les entregó a cada uno de ellos una mina para que ellos negociaran. Y dijimos que el sentido de esta mina, más que referirse a algún talento en particular, a algunos talentos en particular, se refiere a la gracia que cada uno de nosotros hemos recibido. La misma clase de gracia, usted y yo que estamos en Cristo, es lo que hemos recibido. Y esa es la gracia que somos llamados a poner a trabajar. Vivir para gloria y alabanza de nuestro Señor en fidelidad. El sentido de esta parábola es destacar, resaltar que usted y yo somos llamados a vivir fielmente en este periodo de tiempo, haciendo uso de la gracia que hemos recibido, la bendita y gloriosa gracia del Evangelio. Una gracia que describimos crece por causa de su poder inherente. Una gracia que nos hace responsables a cada uno de nosotros quienes la hemos recibido, responsables de lo que hacemos o dejamos de hacer con ella. Una gracia que en la medida en que hagamos un uso apropiado de ella, atraerá recompensas para con nosotros, hermanos. Una gracia que nos asegura recompensas que sobrepasan nuestra capacidad de comprensión y que van y exceden mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Una mina produjo para uno de esos hombres 10 ciudades, mientras que para el otro 5 ciudades. Recompensas que tienen que ver con el reino venidero, hermanos, y no con las cosas temporales y terrenales en este mundo. Una gracia que dijimos la última ocasión. Somos llamados a emplear, a usar, y que en la medida en que somos fieles o infieles con el uso de esta gracia, esto hace evidente la condición del alma de cada uno de nosotros. Concluimos con ese principio en la ocasión anterior, hermanos. A la luz de esta parábola, podemos decir que la fidelidad o la infidelidad de parte de cada uno de aquellos que nos reconocemos como discípulos de Jesús hace evidente en última instancia la verdadera condición de nuestra alma, hermanos. Y el día de hoy quiero enfocarme en ese aspecto particular. El día de hoy quiero hacer énfasis en ese aspecto en particular. Un aspecto que es revelado a través del carácter de un hombre, de uno de esos siervos, a quienes se les concedió o se les confió también una mina. El pasaje, amados hermanos, ciertamente nos presenta a 2 grupos de personas. Por un lado, encontramos a los conciudadanos del noble que partió a recibir formalmente el reino. Y por otro lado, encontramos a los que son llamados siervos de este noble. Pero aunque solamente hay 2 grupos de personas, al mismo tiempo podemos discernir 3 tipos diferentes de personas en este texto. Estos conciudadanos son el primer tipo de personas y bien podemos referirnos a ellos como los enemigos abiertos del noble. Ellos, se nos dice en el texto, aborrecían a este hombre noble. Se oponían abiertamente a este hombre noble. Recordemos que con toda probabilidad esta parábola que nuestro Señor Jesucristo la expresa a la luz de aquel acontecimiento histórico que tuvo que ver con Arquelao, el hijo de Herodes. Arquelao, un hombre perverso, heredó el gobierno en medio de los judíos, pero en virtud de que estaban bajo el dominio romano, tuvo que hacer un viaje a donde el emperador para que éste confirmara su gobierno sobre Judea. Y tras la partida de Arquelao rumbo a Roma, los judíos enviaron una comitiva de 50 hombres que querían oponerse a toda costa que Arquelao gobernara sobre ellos. Ellos no querían a Arquelao y razón tenían de sobra,
puesto que dijimos que hubo un acontecimiento particular en una fiesta de Pascua en la que Arquelao perversamente mató a alrededor de 3,000 adoradores. Podríamos comprender que estos judíos no quisieran a Arquelao como gobernante sobre ellos. Pero a diferencia de Arquelao, el noble de la parábola que representa a nuestro Señor Jesucristo, jamás hizo y jamás haría algo que afectara a los hombres. Todo lo contrario es verdad. Nuestro Señor Jesucristo es justo, es santo, es puro. No había razón alguna para que los conciudadanos rechazaran el gobierno de este noble. La parábola no nos dice que el noble fuera un hombre perverso realmente. De hecho, es interesante cuando usted lo medita. Mientras que Arquelao se encargó de matar a 3,000 adoradores, en el Pentecostés nuestro Señor Jesucristo obró la salvación de 3,000 almas. Qué gran contraste, amados hermanos. Pero estos conciudadanos en primera instancia representaban a aquellos que rechazaron a Jesucristo, que rechazaron al Señor como su Mesías. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Cristo vino a los de su pueblo y su pueblo despreció a su Mesías. En Juan 19:15, ellos expresarían: no tenemos más rey que el César. Ellos aborrecieron a Jesús, despreciaron a Jesús. Y amados hermanos y amigos, hoy en día sigue habiendo personas que desprecian a nuestro Señor Jesucristo sin ninguna clase de razón o motivo justo y verdadero. Jesucristo, quien vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesucristo, quien vino a hacer bien a las almas. Jesucristo, quien vino a proveer la salvación de ti, pecador, sigue siendo despreciado constantemente. Pero una cosa aprendemos acerca de este pasaje también con respecto a este grupo de personas, a este tipo de personas, que no importa si tú lo desprecias o no importa si tú consideras que Jesús no tiene absolutamente nada que ver contigo, tú estás en el ámbito de su reino y le perteneces. Sobre estos conciudadanos suyos emitió un juicio en el versículo 27 al final. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí, dice el Señor. Amigo, todos pertenecemos a su reino, lo reconozcas o no, lo aceptes o no. Todos los que estamos en este recinto y cada ser humano pertenece a Cristo. Este es su mundo. Esta es su creación. Él te creó. Tú le perteneces. De manera que el creer que tú no tienes nada que ver con Jesús o que Él no tiene absolutamente nada que ver contigo es un grave error. Porque en virtud de su obra mediadora Él ha recibido la potestad para llevar a cabo el juicio en el día final. Este es el primer tipo de personas que es mencionado entonces en esta parábola. Y el segundo tipo de personas está en el ámbito, en el grupo de los siervos. Hemos hablado ya acerca de ellos la ocasión anterior. Son aquellos a quienes podríamos llamar los siervos fieles. Aquellos quienes han recibido la gracia,
no solo la han recibido, la han aceptado, la han experimentado. Y como fruto y resultado de esta, aman a su Señor, desean a su Señor y quieren vivir para su Señor. Los siervos fieles son los cristianos, los verdaderos discípulos, los hijos de Dios, aquellos que son justos no por algo en ellos mismos, sino por esta gracia que han recibido. Aquellos que han sido perdonados, que han sido reconciliados. Aquellos que tenemos la responsabilidad de negociar, entre tanto que nuestro glorioso Salvador vuelve, hermanos. Pero hay un tercer tipo de personas, y ese es el enfoque de este mensaje. En el ámbito de estos siervos aparece en el versículo 20 uno que, aunque se reconoce como siervo, se llama a sí mismo siervo, está contado entre los siervos. Podemos decir que es un falso siervo, un falso profesante, un falso creyente, hermanos. Y es que entre más meditamos en este pasaje de las Sagradas Escrituras, al menos yo más me convenzo del carácter de este hombre en ese sentido. Algunos comentarios llegan a señalar que se trata aquí de un cristiano verdadero, pero que es un tanto negligente y perezoso. Amados hermanos, ciertamente los cristianos a menudo somos negligentes y perezosos. A menudo fallamos, a menudo incluso somos avergonzados por los hombres del mundo, las personas que en el mundo son más diligentes en cuanto a hacer las cosas de este mundo que nosotros, con respecto a las cosas eternas, las cosas del reino. Pero este pasaje no está hablando simplemente de un cristiano negligente y perezoso. Este pasaje está hablando de lo que podríamos llamar un falso converso, un falso creyente. El versículo número 20 comienza diciendo, vino otro diciendo. Y es lo interesante cuando estudiamos los pasajes en el lenguaje original. Porque la palabra para otro que se emplea en este versículo es una de dos palabras que constantemente se usan en el griego y que se traducen como otro. Una de las palabras griegas, cuando se refiere a otro, tiene el énfasis, la connotación de referirse a otro de la misma clase, a otro del mismo tipo, otro del mismo género. Pero la otra palabra tiene la connotación y el énfasis para hacer alusión a otro de distinta clase, otro que es diferente. Y esa es la palabra que se emplea en el versículo número 20. Se está hablando de otro siervo, uno que es distinto, uno que no es como los demás, otro de otra clase, de otro género, uno que en la medida en que lo escuchamos hablar podemos palpar que ignora por completo qué es la gracia, que ignora quién es el Señor de la gracia, que ignora lo que implica la bondad de su amo, de su Señor. Este otro siervo se muestra descuidado, ocultando la mina que recibió en un pañuelo. Dicen los comentaristas rabinos, judíos, que eso de por sí ya implica, tiene una connotación de descuido, negligencia. Si tú quieres guardar algo precioso, lo entierras, decían ellos. No simplemente lo cubres con un pañuelo. Se trata de un hombre negligente, inútil, sin deseo de mostrarse digno de confianza para con el noble, sin deseo de complacer al noble. ¿Por qué? Porque simplemente, aunque conoce a ese noble, no lo conoce al mismo tiempo. Él se refiere al noble como Señor, lo reconoce como el Kyrios, pero al mismo tiempo, con la forma en la que se expresa acerca de su Señor, manifiesta que ignora por completo quién es su Señor. Él se refiere al noble como un hombre severo.
En otras palabras, lo está llamando áspero, estricto, duro, injusto, despiadado. Ese es el concepto que este siervo tiene acerca de su Señor. De hecho, si empujamos un poco más las implicaciones de sus palabras, cuando en el versículo 21 dice, porque tuvo miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste, él está diciendo, eres un ladrón. Y con todo esto, hermanos, se encuentra entre los siervos. Pero yo agregaría, aunque se encuentre entre los siervos, no es un verdadero siervo, hermanos. Él no conoce a su Señor. Él no ama a su Señor. Él no entiende la gracia. Y sin embargo está entre los siervos. Y el Señor de hecho lo llama mal siervo. La palabra bien podría ser impío siervo. Es la palabra que se usa en la famosa oración modelo, cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar pidiendo que nos guarde del mal o del maligno, del malvado. Esa es la misma palabra que se usa aquí, la palabra con la que describe a este siervo, el noble, el Señor. De manera que entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que tenemos en la parábola? ¿Realmente un amo severo o un siervo malvado? ¿Realmente es así este Señor descrito en la parábola? ¿Se trata de un amo que es áspero, duro, injusto, perverso, ladrón? ¿El problema está en el amo o el problema está en el siervo? Y definitivamente llegamos a la conclusión de que no es el amo, pero es el siervo el gran problema. No es que el amo es severo, es que el siervo es un malvado. Y este siervo entonces representa a los falsos profesantes, hermanos, a los falsos creyentes. La clase de personas que a menudo se encuentran en medio de las congregaciones, que a menudo confiesan a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Personas que pueden formar parte de una membresía, personas que pueden participar incluso de los sacramentos, personas que forman parte activa de las diferentes ocupaciones de las iglesias locales, personas que con sus labios se refieren a Jesús como Señor, pero personas que en última instancia nunca han experimentado ni han entendido la gracia verdaderamente porque no conocen experiencialmente a su Señor. La Biblia constantemente nos habla de esta clase de advertencias. En Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En Mateo 25 encontramos la parábola de las vírgenes. 10 vírgenes, 5 son llamadas sensatas y 5 imprudentes. ¿A quién representan las 5 vírgenes imprudentes? A aquellas que no tenían aceite en sus lámparas, a aquellas que no habían recibido verdaderamente el Espíritu Santo, a aquellas que escucharon, apartaos de mí. Estaban entre las vírgenes, pero quedaron fuera. En Hebreos capítulo 6, el autor de la carta
hace alusión también a este tipo de personas. Versículos 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Personas que estaban entre los siervos, que estaban entre las vírgenes, que experimentaron cierta gracia externa, pero que en realidad nunca experimentaron profunda e internamente la obra del Espíritu Santo en sus corazones. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 19, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Falsos siervos. Por eso es que el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, hace una exhortación apostólica a la iglesia en Corinto. Una exhortación que es necesaria para nosotros aún en nuestros días y que está vigente también. Examinaos, dice el versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? De manera, amados hermanos, que a la luz de este pasaje que hoy estamos escudriñando, he considerado importante que el día de hoy cada uno de nosotros podamos autoexaminarnos. Que el día de hoy cada uno de los que estamos aquí congregados podamos hacer un examen personal, una autoexaminación. Es importante la autoexaminación, no solo porque está mandada en las Sagradas Escrituras, porque a la luz de lo que estamos considerando en la parábola, es posible después de todo no estar en la fe, aun cuando estamos congregados, aun cuando formamos parte de una membresía, aun cuando ya hemos sido bautizados. Estos pasajes que he estado leyendo nos llevan a esa conclusión. Es posible profesar a Cristo sin ser verdaderamente cristiano. Y qué terrible es esa condición. Es una de las más terribles que pudiéramos considerar a través de las Sagradas Escrituras. El que un hombre, una mujer que dice ser hijo de Dios, en última instancia descubra que todo su tiempo ha estado engañado. De manera que es importante el autoexamen por esa razón. Pero en segundo lugar, quiero dar otra razón del por qué es importante autoexaminarnos. Y es lo opuesto a lo que acabo de decir. Y es el énfasis que quiero hacer principalmente. Porque a menudo también es posible ser verdadero cristiano y estar lleno de dudas. Y no tener clara la gracia del todo. También es posible eso, hermanos. Pastoralmente hablando, a menudo me encuentro con casos así. Personas que viven sin gozo o no con todo el gozo que ellos desearían, sin alabanza, por falta a menudo de enseñanza y en otras ocasiones por causa de los ataques de Satanás, que son una realidad. A menudo Satanás ataca a los hijos de Dios, zarandeándonos, robándonos la seguridad que la palabra de Dios desea que nosotros tengamos en Cristo Jesús, hermanos. Y es que esta clase de mensajes, aunque ciertamente en ocasiones han sido expuestos, proclamados, predicados con el propósito de disuadir o de hacer dudar a las personas, amados hermanos,
Yo creo que la Biblia hace un mayor énfasis en asegurarnos en Cristo, que podamos poner nuestra mirada en Cristo, que podamos estar ciertos en que nosotros no somos de estos otros siervos que son malvados, que podamos vernos de entre los siervos que, aunque a veces fallamos, aunque a veces somos un tanto negligentes, somos sus siervos. Y somos sus siervos solo por causa de su gracia. Así que por estas dos razones es tan importante que nos examinemos, hermanos. En el ámbito de la vida es saludable hacer balances constantemente. Es saludable hacer un balance financiero, hermanos, cabezas de hogar. ¿Cómo van sus vidas? ¿Cómo van sus cuentas? Eso es sumamente saludable. ¿Cuáles son sus deudas? ¿Cómo va su economía? Es saludable hacerlo. Es saludable hacer un balance también en cuanto a nuestra condición física. Es importante a menudo hacer ciertos exámenes médicos para saber cómo estamos. ¿Cuánto más será importante hacer un balance, una autoexaminación en el ámbito espiritual? Es necesario el día de hoy que ustedes y yo, todos y cada uno de nosotros juntos, por medio de la Escritura, podamos autoexaminarnos, podamos meditar y considerar ¿cómo está nuestra salud espiritual el día de hoy? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? Esto es algo que en un sentido debemos de hacer cada semana o todos los días. A través de la predicación de la palabra, la idea es que cada uno de nosotros seamos expuestos a la verdad y consideremos esa verdad con respecto de nuestra alma y procedamos en arrepentimiento cuando sea necesario. Pero hoy, de manera muy particular y enfática, quiero que lo hagamos juntos, hermanos. Ciertamente, a la luz de esto, espero que algunos encontrarán gozo, pero no dudo que otros serán inquietados. Sea cual sea el resultado en usted, amado hermano, no olvidemos que la respuesta está en una persona y su obra, Cristo. Ni siquiera está en usted, Cristo. Así que, ¿cómo deberíamos de examinarnos? Haciendo uso de las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5, quiero primero enfatizar algo. Pablo dijo, examinaos a vosotros mismos. El autoexamen es eso, un autoexamen. Y lo primero que quiero rogar para que el Espíritu Santo obre en su vida es que no esté pensando en el otro, no esté pensando en su esposa o en su esposo, en su padre, en su madre, en su hijo, que piense en sí mismo, su propia alma. Examinaos a vosotros mismos, dice el Señor. No dice examinen a todos sus hermanos, examinen a los que están cerca de ustedes, examinaos a vosotros mismos, si estáis o no en la fe. Esto es algo personal, esto es algo que solo usted delante del Señor debe y puede hacer realmente, con la asistencia y la ayuda del Espíritu Santo. De manera que la forma en la que debemos examinarnos en primera instancia pasa por nuestra doctrina. ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Qué es lo que tú crees, hermano? ¿Qué es lo que usted cree con respecto a Cristo, con respecto a Dios? Para usted, ¿cómo es Jesús? ¿Describiría usted el carácter de Cristo como el de este otro siervo lo hizo? ¿Qué ve usted en Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Una vez más, este siervo malvado reconocía a Jesús como Señor. La pregunta es, ¿qué clase de Señor ve usted en Jesús? ¿Ve la clase del Señor tirano que abunda en este mundo caído? Hombres egoístas, orgullosos, como muchos de los gobernantes que se encuentran dominando nuestro planeta en estos instantes. ¿Qué clase de Señor ve usted en Jesús? ¿Qué cree usted con respecto a Jesús? ¿Lo considera duro, severo, injusto con sus tratos para con usted? ¿Esa es la clase de Señor que ve usted en Cristo? Porque si es así, entonces es porque no ha sido capaz de ver su gracia. No solo no ha sido capaz de ver su gracia, no ha sido capaz de creer en ella.
Romanos capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que usted y yo merecemos por naturaleza? ¿En qué condición nos encontramos por naturaleza? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de recibir de parte de Dios por naturaleza? Condenación, juicio, castigo, ira. Eso es lo que usted y yo merecemos. Pero ¿qué nos ha dado Cristo? Gracia sobre gracia sobre gracia. Todo cuanto usted posee es gracia. Eso es lo que no fue capaz de ver este malvado siervo. Pero esto no es lo único que tenemos que hacer para autoexaminarnos. Nosotros entramos en la vida cristiana por medio de la fe, por medio de creer. Y esto es importante para aquellos que pudieran estar luchando en estos momentos con respecto a si van a Cristo o no van a Cristo. A menudo nosotros exhortamos y decimos: cree solamente. Pero es que no lo siento, no se trata de sentir, cree solamente. Cree en Cristo, cree la verdad, cree que Él es un Salvador justo, bondadoso, misericordioso y que Él ha provisto para ti lo que necesitabas para el perdón de tus pecados. Entramos a la vida cristiana por medio de la fe, a través de la justificación. Pero lo segundo que es importante para la autoexaminación es entender que ahí no se queda el cristianismo. Aunque ciertamente los sentimientos no es lo que nos llevan a la salvación de nuestras almas, hay algo que ocurre también juntamente con la justificación, que es por la sola fe. Cuando creemos en Jesucristo, tenemos que buscar señales de vida en nosotros. El creer en Jesucristo no se limita a un ejercicio meramente intelectual, aunque en un principio la exhortación, cree, cree. Posteriormente es necesario que nosotros podamos considerar el hecho de que tenemos que esperar fruto, evidencias, algo ocurre posteriormente en nuestras vidas. Y es que no podemos crearnos simplemente con el aspecto intelectual, porque una vez más, este siervo malvado, en un sentido, podría tener ciertos conocimientos ortodoxos. A menudo esa es la condición de muchas almas. Conocen principios, conceptos, palabras ortodoxas, términos cristianos. Conocen sana teología en un sentido, pero si nos quedamos ahí es peligroso. Tenemos que avanzar, tenemos que reconocer que la Biblia nos habla acerca de un fruto, una evidencia que tiene que ser palpable en cada uno de nosotros. La vida de Dios produce en el alma del hombre ciertos efectos. En Romanos 5, versículo 2, el apóstol Pablo, después de haber hablado de la justificación, que es por la sola fe y la paz que ésta nos provee y produce en nosotros delante de Dios, continúa diciendo: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Hay un nuevo ámbito de vida. Ahora estamos en otro lugar, en otra esfera. Es inevitable que esto acontezca. Aquel que ha creído genuinamente experimenta la obra del Espíritu Santo en su propio corazón. No podemos simplemente decir que alguien que ha creído y sigue viviendo una vida de pecado, por más que él dice ser cristiano, es verdaderamente cristiano. 1 Corintios 6, versículos 9 al 11, el apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, para autoexaminarnos, no basta con hacer una prueba de teoría.
tenemos que examinar nuestra vida, examinarnos a nosotros mismos, si estáis o no en la fe. No simplemente si crees las cosas correctas o no, si estás viviendo a la luz de lo que la Biblia dice que debería ser una realidad en ti y en mí. Eso es lo primero que tenemos que considerar. Y quiero dar, tomando de Martin Lloyd Jones, algunas pruebas, tanto negativas como positivas, con respecto a cómo luce un verdadero creyente o un falso creyente. Pero antes de eso, déjeme señalar tres errores que podemos cometer, que usted puede cometer el día de hoy al autoexaminarse y que es importante tratar por el bien de su alma. Y es que a menudo hay personas que le dan una importancia excesiva a la experiencia. Ese es un primer grave error. El darle una importancia excesiva a la experiencia. Piensa en esto. Hay personas que constantemente están hablando de una experiencia en particular que ellos tuvieron. Y ellos descansan en esa experiencia en particular para decir, soy cristiano. Algún momento, algún evento, alguna emoción. Más aún, a menudo establecen esa experiencia en particular como un estándar, como una vara de medir para con los demás. Porque si usted no tuvo una experiencia de ese tipo, usted no es salvo, dicen ellos a veces. Amados hermanos, no existe una experiencia estándar. Usted y yo, cada uno somos completamente diferentes. Ciertamente hay algunos que llegan a experimentar un profundo cambio, un cambio crítico, repentino, una obra sobrenatural, completamente radical en muchos sentidos. Pero no todos tienen esa clase de experiencia, hermanos. Dios salva a cada uno de nosotros de forma particular y personal, hermanos. Y no hay nada más peligroso que confiar solo en la experiencia o en las experiencias. Y es que se puede tener algún tipo de experiencia y con todo no ser verdadero cristiano, hermanos. ¿No es lo que nos dice Mateo 7, 21 al 23? En tu nombre hicimos milagros, Señor. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. Hebreos 6, el texto que leímos. Esa obra en un sentido externa que el Espíritu Santo a menudo puede manifestar. Sin embargo, esto no es garantía de que puedas ser cristiano. ¿Estás tú confiando en algún tipo de experiencia que has tenido? ¿Es este tu caso? Una vez más, dijimos que se trata de autoexaminarnos el día de hoy. Una verdadera experiencia, amados hermanos, produce en realidad una nueva forma de pensar. No importa si esta fue grande o pequeña, produce una nueva forma de pensar. Produce un nuevo enfoque acerca de la vida en nosotros. Produce un afecto en nuestras vidas por la verdad, por la palabra. La verdadera experiencia produce una nueva relación con Dios e incluso con respecto al pecado. Pero un segundo gran error tiene que ver con el uso equivocado de nuestros sentimientos. Aquí me encuentro con amados hermanos, personas, almas que dicen, es que no me siento cristiano. Es que no siento gozo. Es que me siento frío. Es que no siento la presencia de Dios. No siento yo lo que algunos han descrito. Hermano, leo los grandes avivamientos, leo a Jonathan Edwards, leo acerca de esos hombres que experimentaron grandes cosas. Yo no siento nada de eso. Y a ellos es a quienes tengo que decirle, amado hermano, no eres salvo por tus sentimientos.
La Biblia no dice que tienes que sentir, aunque vamos a sentir, pero tenemos que cobrar conciencia de algo. Nuestros sentimientos son fluctuantes, no podemos confiar en los sentimientos. Estos varían, estos cambian, incluso según nuestra condición física. Al menos en ocasiones nos encontramos más disponibles a algunas cosas y en otras cosas menos dispuestos a otras. No podemos descansar en nuestros sentimientos. Y algo tienes que entender el día de hoy, amado hermano. El problema no es tanto que tengas sentimientos débiles. La ausencia absoluta de sentimientos sería el problema, hermanos. Pero no puedes estar dudando por causa de que tus sentimientos son débiles o a veces son fuertes. El problema es cuando no hay absolutamente un sentimiento para con la palabra, para con el Señor, para con la adoración. Los verdaderos sentimientos que operan en la vida de un cristiano son un amor por Dios y por Cristo. No en la medida en que nos gustaría, ciertamente, pero ahí está. Hay amor por Cristo, hay amor por Dios. Nos lamentamos de que no es tan grande como nos gustaría, pero está allí presente. Amamos la verdad. Deseamos agradar a Dios. Y odiamos ahora el pecado. Está presente en un verdadero hijo de Dios, aunque a veces es muy tenue y otras veces es más fuerte. No cometamos entonces este segundo error. Y tercer y último error tiene que ver con las tentaciones. He escuchado también, amados hermanos, que me expresan: pastor, es que si realmente fuera verdadero cristiano, no tendría estas tentaciones. No tendría estos malos pensamientos, pastor. No tendría estos malos deseos que a menudo se agolpan en mi corazón. Pastor, es que usted no sabe, mis pensamientos incluso rayan en lo blasfemo en ocasiones. ¿Cómo podría ser yo cristiano con estas cosas? Pastor, dudo constantemente. ¿Cómo puedo ser verdadero hijo de Dios si me dice que el Espíritu Santo me ha sido dado y continuamente dudo de mi salvación? A lo que respondo: la Escritura nunca enseña que el cristiano no será tentado. La Escritura no enseña en ninguna parte que el Hijo de Dios no sufrirá tentación. De hecho, enseña todo lo contrario. El propio Señor Jesucristo fue tentado. Y si Él fue tentado, ¿cuánto más aquellos que hemos sido unidos a Él por la fe, por la obra de su Espíritu, tendremos que enfrentar también tentaciones? Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que ser conscientes que incluso Satanás a menudo apuntará las más fuertes de sus armas en contra nuestra. La pregunta que usted tendría que hacerse más bien en ese sentido es: amado hermano, ¿odia usted esos pensamientos? ¿Se siente usted miserable a causa de esos pensamientos? Esa es la clave, amado hermano. Porque el cristiano a menudo, aunque sufre estas tentaciones, estos embates, no está en paz con estas cosas. No está contento con estas cosas. Aborrece estas cosas. El no creyente, en contraste, ni siquiera se inmuta por estas cosas. De hecho, todas estas cosas es lo que a él le deleitan. El no creyente no sabe absolutamente nada acerca de esta clase de conflicto. El cristiano lo sabe, lo conoce por experiencia propia. Así que la pregunta más bien que tiene que hacerse ¿usted conoce la experiencia de esta batalla, de esta lucha en el ámbito espiritual? Puedo decir más con respecto a esto incluso. Amado hermano, el sufrir de esta manera
bien podría ser una de las principales pruebas de que usted es hijo de Dios. Tenemos que examinarnos entonces a nosotros mismos y asegurarnos de que no somos de estos otros siervos. Pero déjeme señalar algunas pruebas negativas en primer lugar, para después las pruebas positivas y concluir así el día de hoy este mensaje, hermanos. Otra vez apoyándonos en 2 Corintios 13:5, el apóstol Pablo, cuando dice: examinaos a vosotros mismos si estáis o no en la fe, menciona algo importante. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Quién es un cristiano? Un cristiano es aquel en quien Jesucristo mora. Jesucristo está en todo verdadero Hijo de Dios por su Espíritu Santo. Jesucristo mora en el creyente. Y si Él está en nosotros, debemos esperar que haya ciertas señales de vida en nosotros. No se puede ser cristiano si Cristo no está en nosotros. Y no podemos no ser cristianos si Cristo está en nosotros. Si Él está en usted, hay ciertas evidencias, ciertas cosas que van a ocurrir. Pero a la luz del pasaje de Lucas 19, podemos en primer lugar ver esas pruebas negativas. Podemos considerar quién no es un verdadero siervo. Y es que en primer lugar lo que tenemos que decir con respecto a estos falsos conversos o aquellos que no son cristianos en lo absoluto es que estos están en enemistad contra Dios. El no creyente está en enemistad contra Dios, amigo. Si tú no estás en Cristo, tú estás en enemistad contra Dios. Es lo que dice la Sagrada Escritura. Tal vez tú puedas decir: yo no tengo nada en contra de Dios. Pero la Biblia dice que no podemos ser parciales en este asunto. La mente carnal, dice el apóstol, está en enemistad contra el Señor. Sin Cristo somos carnales. Y esto es lo que expresó el siervo malvado. Él llama a su Señor severo. Él estaba en enemistad contra su Señor. Eso es lo que a menudo se manifiesta en aquellos que están en enemistad contra Dios. Consideran a Dios a menudo injusto, severo. Quizá tú puedas decir: yo no tengo nada en contra suya, pero a menudo hay queja en tu corazón con respecto a su providencia, las cosas que Él ha permitido o ha efectuado en tu propia vida, en tu propia familia, en tu hogar. La mente carnal está en contra de Dios. En segundo lugar, no está sujeto a la ley de Dios. Pregunta: ¿el siervo obedeció el mandato de su Señor? No. Eso es verdad de todo aquel que no está en Cristo. No se sujeta a la ley de Dios. De hecho, ni siquiera quiere. Para él, las leyes del Señor son gravosas. Las aborrece, no le gustan. Las considera un yugo sumamente pesado. Algo de lo que trata de librarse a como dé lugar. A veces de maneras grotescas, otras veces de manera un tanto más sutiles. Comenzando a distorsionar la verdad, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, con tal de no obedecer la palabra del Señor, no obedecer la ley del Señor. Un falso siervo o un no siervo no se sujeta entonces a la ley de Dios y está en enemistad contra Dios. En tercer lugar, se preocupa solo de las cosas de la carne. Pregunta: ¿este siervo pensaba en las cosas del reino? No, no le interesaba negociar, no le interesaba avanzar el reino de su amo, no le interesaba avanzar el reino del noble, no pensaba en las cosas eternas. El no creyente se preocupa de las cosas de la carne. Sus intereses están en las cosas de este mundo.
comida, bebida, ropa, posición, riqueza, poder, estatus. Ese es el pensamiento que gobierna el corazón de los incrédulos. No piensa en lo absoluto con respecto a las cosas eternas. Esto es verdad de cualquiera incluso que rechaza abiertamente a Cristo. Y es verdad de un falso converso. Pero podemos agregar más con respecto al falso converso, porque para el falso converso, aunque esto es verdad en él, al mismo tiempo también se puede agregar que él tiene una religión, solo que esta religión es principalmente un asunto de lo externo. Es la clase de religioso que va a la iglesia por una mera asistencia a la iglesia. Él no entiende que nos reunimos, que nos congregamos para tener un encuentro con el Dios vivo y verdadero, para adorar a nuestro Dios, para escuchar a nuestro Dios, para alabar a nuestro Dios, para expresar nuestro amor para con este Dios. Él simplemente toma como un checklist el venir a la iglesia, el asistir fielmente, quizá incluso en muchas ocasiones avergonzando también a algunos verdaderos creyentes. Él está puntual a menudo, puede ser, pero su asistencia es una asistencia meramente formalista, externa. Él no tiene conciencia de que viene a reunirse, a encontrarse con un Dios cuya gracia se ha manifestado a través de su Hijo Jesús, que siendo santo nos permite tener acceso a su presencia, que siendo santo nos permite adorarle y alabarle, glorificarle con toda libertad, que siendo santo nos ha concedido el gran privilegio, el enorme privilegio de poder contemplarlo por fe a través de su palabra. Su religión es externa. A menudo simplemente asiste a la iglesia incluso con propósitos sociales. Busca hacer amistades, busca incluso algunos pareja. Ese es su propósito para asistir a la iglesia. Él no viene a encontrarse con Dios. Por eso te pregunto a ti, amigo, hermano, que estás reunido en este tiempo, en este lugar, ¿qué es lo que te ha traído aquí el día de hoy? ¿Cuál es tu verdadero motivo por el cual estás en este lugar? ¿Has venido simplemente porque es la rutina, porque es tu obligación, porque es tu responsabilidad? ¿Por qué está usted aquí el día de hoy? ¿Por qué se congrega? ¿Por qué asiste hoy a la iglesia? Los falsos conversos a menudo, debido a que su religión es un asunto meramente externo, se pueden involucrar en muchas actividades, aún en el ámbito de la iglesia, hermanos. Pueden estar inscritos en cualquier ministerio. Quieren participar, porque en eso es en lo que encuentran su propósito de vida. No en adorar al Dios vivo y verdadero. De manera que ellos lo que hacen son actividades y no la adoración. Para ellos, la religión es una cuestión de deber más que de deleite. Tengo que hacer esto. Debo hacer esto. Amado hermano, una vez más estamos autoexaminándonos a la luz de esta terrible parábola en donde se nos habla de este siervo que será rechazado. ¿Considera usted su religión un deber o un deleite? Lloyd Jones también dice que se caracteriza porque siempre procura controlar su religión en lugar de dejarse controlar por ella. La clase de activismo, una agenda estricta determinando cada actividad y el tiempo que le asigna, no más, no menos, ya acabé, es todo mi tiempo, es lo que yo le dedico al Señor, hasta ahí. Eso no es cristianismo. No estoy diciendo que tiene nada de malo el establecer horarios, calendarios, pero el problema es cuando simplemente hace las cosas por cumplir con ese calendario, con esos horarios. El falso converso a menudo se irrita por la verdad.
Es como los fariseos. Entre más leo los evangelios, no creo que nuestro Señor Jesucristo les haya hablado ásperamente a estos hombres. Imagino su carácter tierno, compasivo y amoroso, pero la verdad los confrontaba y ellos lo aborrecían, lo odiaban por causa de la verdad. Los falsos conversos a menudo no toleran el ser expuestos ante la palabra del Señor. Se molestan, se ponen a la defensiva cuando algún pecado que se está manifestando en sus propios corazones, comienzan a acusar a diestra y a siniestra, pero también el otro, también aquel, también tú. Podríamos decir, propiamente hablando, que nuestra reacción y nuestra respuesta a la predicación del Evangelio a menudo proclama lo que en realidad somos, hermanos. Estas son las pruebas negativas. Examinaos a vosotros mismos. Pero déjeme concluir con las pruebas positivas. ¿Cómo es un verdadero siervo? ¿En qué se diferencia de este mal siervo de la parábola? El verdadero siervo, tal como los dos primeros que menciona la parábola de nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar tenemos que enfatizar, tiene una religión interna, no externa. Una religión que está dentro de sí, no fuera de sí, que surge de su corazón. Una religión que le vivifica, que le fortalece, que obra en su propia vida. Nuestro Señor Jesucristo, junto a la samaritana, en aquel pozo, dijo que Él daría de beber un agua viva, un agua por medio de la cual no tendríamos sed. La verdadera religión produce vida en cada uno de nosotros. La pregunta entonces es si tenemos vida y vida espiritual, si nos relacionamos con Cristo o no nos relacionamos con Cristo. No importa cómo nacimos en un sentido, lo que importa es, ¿estoy vivo? ¿Tengo vida realmente? Eso es lo verdaderamente importante, hermanos. Esta vida se manifiesta en que a menudo nos preocupamos por nosotros mismos y por nuestra propia condición. Nos interesa reconocer y discernir cómo nos encontramos en estos momentos. Constantemente estamos pensando en nuestra condición espiritual. No estamos contentos y no nos oponemos a la autoexaminación. Lo contrario es verdad. Le pedimos al Señor como el salmista, examíname, oh Dios, y mira si hay en mí camino de maldad, Señor. La religión interna se manifiesta en una conciencia constante de nuestra culpa, de nuestro pecado. Reconocemos y sabemos que hay un principio de maldad que opera en nuestros propios corazones y lo aborrecemos. Odiamos ese principio de maldad del cual no hemos podido ser librados del todo. Esto es lo que produce la religión interna. El verdadero Hijo de Dios se preocupa por causa de su incredulidad. Se preocupa por el estado de su propio corazón. El Hijo de Dios a menudo se preocupa por su progreso o falta de progreso. Está constantemente pensando en cómo poder agradar más a su Señor. Desea conocer más de la verdad. Le importa la verdad. Anhela la verdad. El Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, tiene un anhelo por conocer a Dios y a Cristo, que a veces fluctúa, pero que siempre está ahí presente. Tiene hambre y sed de justicia, como dice la bienaventuranza en el Sermón del Monte. Desea y anhela la santidad, tal como exponía nuestro pastor. No significando esto que simplemente quiera apartarse de ciertos pecados. Desea la vida de santidad íntegra, como la de nuestro Señor Jesucristo. Desea comunión con Dios, desea comunión con su Señor y Salvador. Desea caminar juntamente con Él día tras día. Desea más de Él. El verdadero Hijo de Dios siente a menudo su propia impotencia y aún a menudo su desesperanza, aparte del Señor. Porque en última instancia, en medio de estas luchas y estas agonías que son una constante en nuestra vida, se aferra a Cristo, se toma de Cristo. Es humillado y gime por su pecado, pero acude a Cristo, que es quien le redimió.
y por causa de que Cristo es su fundamento, desea y anhela vivir una vida agradable a Él. Es Cristo la causa de su existencia, hermano. Es el amor de Cristo y la gracia de Cristo el motor. Este es el fundamento, amado hermano. Cuando nosotros estamos caminando de manera equivocada y fallando ante el Señor, a menudo como cristianos nos exhortamos unos a otros y nos llamamos a reaccionar. Pero estoy seguro de una cosa, amado hermano. Si usted pone en práctica esto, la próxima vez que tenga que exhortar a uno de sus hermanos con respecto a alguna responsabilidad que usted se da cuenta que ha dejado de ejercer, comience por recordarle el amor de Cristo y verá cómo responde ese hermano, verá cómo despierta, verá cómo entiende el llamado que el Señor le está haciendo. El amor de Cristo es lo que mueve al Hijo de Dios, hermanos. El amor de Cristo es la base y el fundamento para que podamos hacer lo que a menudo no queremos hacer. Porque el amor de Cristo es el que nos ha sido dado y abunda en nosotros, en nuestros corazones, y es el Espíritu Santo quien viene y lo aplica constantemente. El amor de Cristo se encuentra por todas las Sagradas Escrituras. El amor de Cristo es lo que movió a estos siervos a negociar con esa mina. Es el amor de Cristo, su gracia, la base y el fundamento de todo verdadero creyente, hermanos. Esto es lo que nos distingue principalmente. Examinaos a vosotros mismos, dijo el apóstol Pablo. ¿Con cuál de este tipo de personas de la parábola se identifica hoy? ¿Está usted entre los conciudadanos que se reconocen abiertamente enemigos del Señor? ¿O que incluso consideran ser indiferentes al Señor, pero que al final serán condenados? ¿O está usted entre los malos siervos que al final serán rechazados? ¿O está usted entre los verdaderos siervos y fieles que al final serán recompensados, como se nos enseña en la parábola? ¿Con qué tipo de personas se identifica hoy? Y si es con los conciudadanos o los malos siervos, ¿qué espera para arrepentirse? Hay gracia. Cristo, su Señor, aún sigue ofreciendo esa mina. Extiende su mano y te ofrece el perdón de tus pecados, la reconciliación con su Padre, la vida eterna, la adopción como su Hijo. Cristo ofrece todo eso, no por mérito alguno. Zaqueo no tenía mérito alguno. Es por gracia, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y amado hermano, si usted se reconoce como uno de estos siervos, pero se ha identificado con algunas de las negligencias que son características de un mal siervo, arrepiéntase y busque la gracia una vez más. Tómese de esa gracia y alabe a su Señor. Glorifíquelo, porque Él se entregó a sí mismo, entregando su cuerpo y derramando su sangre para el perdón de tus pecados, hermano. Que el Señor tenga bien aplicar su palabra y que hoy cada uno de nosotros, con asistencia de su Santo Espíritu, haya podido llevar a cabo este autoexamen para gloria y alabanza de su nombre. Recordando, hermanos, que siempre que nos examinemos, tenemos que concluir con Cristo. Tenemos que ir a Él, porque solamente en Él está nuestra verdadera esperanza. Hagamos una oración.